Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. Se trata de un hombre de 63 años. Y estamos en comunicación telefónica con Guillermo Lobo. Guillermo, ¿cómo va? Buenas noches, Hola, buenas tardes. Bueno, sí, la información fue confirmada por fuentes oficiales, en este caso el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hicieron los análisis correspondientes, estaba recibiendo el tratamiento de sostén por coronavirus. Este hombre había venido de Francia, ¿no? De Francia. Claro. Sí, coincide el dato. Yo también lo quiero confirmar, pero si vos tenés ese dato, yo también lo tengo. Sí. Pero Gustavo, esta persona, bueno, que había viajado por Europa, había presentado los síntomas, recibió tratamiento de sostén, una persona mayor de 60 años, y bueno, confirman que la muerte se debió a las complicaciones en virtud de un cuadro de coronavirus. Así que bueno, realmente ha sido una semana muy con muchas novedades. Sí. Claro, vale. Porque ayer estábamos a la tarde temprano hablando de 2. Luego ya confirman los 8 casos que habían obtenido desde el Malbrán el dato positivo de virus. ¿Estaba contado este hombre en esos 8 casos que estábamos informando hasta la mañana de hoy? Estamos averiguando, en principio sí. O sea que no sería el caso 9. Claro. Pero también nos van a completar la información porque queremos saber particularmente la cuestión de esa historia clínica, si tenía enfermedad de base, si estaba atravesando algún tratamiento oncológico o algún tratamiento que lo haya puesto inmunodepresivo. Y ese dato que vos indicás, hasta ahora para nosotros oficialmente es el paciente número 8. O sea, ahora, exactamente. Ayer cuando se daban ayer se dieron edades, ¿no? de los pacientes, y había uno de 46 que de hecho era este muchacho que estaba internado en la Suiza y que después lo llevaron al Malbrán, y se hablaba de una persona de 63. Me da la sensación que era de los 8 el de mayor edad. Esto me parece que es así. Tal cual, por eso, e incluso con las fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación, cuando le preguntamos si estaba incluido entre aquellos casos, me respondieron, fue ok, me pusieron, pero no, por eso yo no lo quiero confirmar hasta tanto no esté oficialmente, y vos sabés que en esto, Gustavo, vale tener razón antes de tiempo que vale equivocarse. Vamos a ir paso a paso. No, la primicia pasa a segundo plano, lo importante es tener la información chequeada, corroborada, y en este caso ya es oficial, directamente hablamos con las autoridades y nos indicaron esto. En el hospital Argerich había recibido un tratamiento de sostén en una sala especialmente acondicionada. Consideran en Argerich que se tomaron todas las medidas de protocolo y que no hay riesgo de que haya tenido un contacto o transmisión de virus a otras personas ya dentro del nosocomio. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque la característica que termina con la vida de este hombre tiene que ver con patologías previas, con la situación incluso de la edad, con su situación inmunológica, porque de hecho las últimas informaciones del Ministerio, Guillermo, hablaban de que el 80% de los casos que se estaban estudiando eran con síntomas muy leves, lo que veníamos contando en estos días. Este hombre sufre complicaciones por su propio cuadro, ¿verdad? Exactamente, y es importante lo que señalás en este sentido. Le preguntamos al infectólogo Pablo Bombay cuál es la tasa de muerte de coronavirus, y es del 3,4%. Había descendido esta tasa de muerte en Europa, pero se ha notado en la última semana que fue creciendo. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos ante un fenómeno sanitario dinámico. Por ejemplo, en Londres hay 190 casos, de los cuales 2 fueron mortales. Entonces, si sacamos la tasa de mortandad en Londres, diríamos, ¿cuánto? Del 100%, el 1%. Claro. Porque de 200 personas casi han muerto 2, entre el 1 y el 2% estaría la tasa. Pero nos decía el doctor Pablo Bombay que en personas mayores de 65 o 70 años, la tasa crece al 14%. En personas mayores la tasa sube al 14%. Entonces hay un dato muy importante y por eso ayer pedíamos que desde el PAMI den a conocer el protocolo que está instituyendo el PAMI
para nuestros adultos mayores y lo dieron a conocer, y es un artículo de tn.com.ar/salud y oportunamente lo van a mostrar ustedes, Valeria y Gustavo, el protocolo del PAMI, porque vemos que personas mayores de 65 o 70 años pueden presentar complicaciones. A ver, Guillermo, la información que estamos recibiendo nos dice lo siguiente, quiero chequearla con vos. Este hombre estuvo allí en París, llegó a la Argentina el 25 de febrero. Aparentemente ese día cuando llega a la Argentina no presenta ningún síntoma vinculado al coronavirus. El 28 de febrero aparentemente empieza a sentir somnolencia, falta de apetito, empieza a tener fiebre. Y recién el 5 de marzo acudió al hospital Argerich con un cuadro de insuficiencia respiratoria que por supuesto requirió asistencia mecánica inmediata. Desde ese día está internado. Así que pasaron varios días desde que él llegó a la Argentina hasta que lo ingresan en el Argerich. Sí, queremos en esta situación y en esta noticia que es dolorosa, es el primer caso de muerte por coronavirus, queremos llevar esa línea de tranquilidad y alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, en información basada en la evidencia es la siguiente. El paciente tenía 64 años, había visitado la Vallée en París, había vuelto el 25 de febrero asintomático. El 28 de febrero presentó somnolencia, falta de apetito, fiebre alta. Cuando decimos fiebre alta es 39 de 40 grados. Tos, dolor de garganta. Y acá, esto lo voy a subrayar, tenía enfermedades de base complejas. Diabético, tenía cuadro de hipertensión, había cruzado un cuadro bronquítico crónico, tenía insuficiencia renal crónica. Es un paciente delicado, delicado, y en este caso la gota que rebalsó el vaso se llama coronavirus. Atención con esto también cuando hablamos de extremar las medidas, de tomar las precauciones que viene insistiendo en cada informe el Ministerio de Salud de la Nación y el resto de las carteras en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, porque hay una población que puede verse más afectada. Cuando hablamos de los adultos mayores, claramente es una porción de esa población. ¿Qué pasa con los chicos más chiquitos? Muchas veces las enfermedades tienen foco más crítico en los extremos. ¿También pasa con los chicos que pueden verse más afectados eventualmente? En esta primera etapa, en esta primera etapa de la enfermedad, ha demostrado no ser tan agresivo con los pequeños. Aun cuando son, nos decía el doctor Pablo Bombey, infectólogo, él nos decía, aun cuando su sistema inmune está en formación. Por eso muchas enfermedades son oportunistas y afectan más a pequeños y adultos mayores. En este caso, no hay explicación, pero el COVID-19, el coronavirus, ha sido menos agresivo con los pequeños, lo cual no significa que esto no vaya a cambiar. De hecho, el índice de muerte en Europa había bajado a casi el 0,72, 0,82%, después sube al 1,5%, y se han visto algunos chicos afectados. Pero esto es prematuro en esta primera etapa, desde que apareció esta novedad. El dato es que ha sido menos agresivo en los pequeños, en los chicos, en recién nacidos y en pequeños de hasta 9, 10 años. Guillermo, volvé a repetir esto que venís diciendo desde hace algunos días, porque obviamente estamos informando la primera muerte en la Argentina y esto conmueve, duele, conmociona, hay mucha gente asustada. A ver, volvé a repetir esta historia que tiene que ver con no desesperarse, no asustarse, no entrar en pánico. Esto tiene que ver con, lamentablemente, una enfermedad de base que se complicó por un cuadro de coronavirus. Exacto, es muy importante subrayar esto, por eso es muy importante mantener el buen estado de salud general en todo sentido, y también un mensaje dirigido a, porque ahora nos está viendo alguien que es diabético, que es hipertenso, que tiene alguna insuficiencia renal crónica, y el mensaje especialmente para ellos. Tenemos una oportunidad de oro en estos momentos que son casos importados. La segunda oportunidad de oro es que estamos en verano. Esto nos da una oportunidad para la prevención con las normas de higiene que se están repitiendo constantemente, más darle tiempo al sistema de salud público y privado a que unifique criterios y levante barreras.
es importante señalar que por ahora se mantiene dentro de los cánones normales de una situación excepcional. Es un virus nuevo para el cual no tenemos defensa ni vacuna, pero que ha mostrado una tasa de muerte menor a otras enfermedades que hemos tenido que enfrentar. El SARS en 2003, la gripe A en 2009, y en este punto, las normas de higiene son importantes, estar atentos a los cambios de protocolo. Por ejemplo, vamos a empezar a escuchar hablar de distanciamiento social. O aislamiento social, significa que una persona con síntomas deberá ser empática, deberá ser solidaria, deberá quedarse en su casa, llamar al médico a domicilio, mantener distancia con sus allegados de 2 metros más o menos, y atender a las normas de higiene hasta tanto reciba los tratamientos correspondientes. Guillermo, muchas gracias por los detalles. Vamos a mantenernos en contacto, por supuesto. En un ratito volvemos a comunicarnos. Gracias.